Mi nombre es Arturo Mendoza, tengo 68 años, y hace 2 semanas mi propio hijo me dijo las palabras más crueles que puede escuchar un padre. Papá, tú solo me estorbas, y me echó de la casa que yo mismo le había regalado 5 años atrás. Pero lo que mi hijo Rodrigo no sabía es que durante todos estos años yo había estado guardando un secreto que vale más de $8 millones. Un secreto que iba a ser su herencia, pero que ahora va a cambiar de dueño para siempre. Porque cuando alguien te dice que solo estorbas, es hora de demostrarle cuánto van a extrañar tu estorbo. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que vas a oír te va a enseñar algo muy importante sobre la gratitud, el respeto familiar y las consecuencias de nuestras palabras. También contame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias de hijos ingratos llegan a todos los rincones del mundo donde hay padres que se sacrifican por sus familias. Y si esta historia te hizo reflexionar, regálale un me gusta para que más personas puedan verla y recordar lo importante que es valorar a quienes nos aman de verdad. Para que entiendas bien cómo llegamos hasta acá, tengo que llevarte 25 años atrás, cuando mi historia con mi hijo comenzó a complicarse. Yo tenía 43 años y acababa de quedarme viudo. Mi esposa Elena había muerto en un accidente automovilístico, dejándome solo con Rodrigo, que en ese momento tenía 18 años y estaba por empezar la universidad. Elena había sido el alma de nuestra casa. Era ella quien mantenía unida a la familia, quien resolvía los conflictos, quien se aseguraba de que Rodrigo y yo tuviéramos una buena relación. Sin ella, mi hijo y yo éramos como 2 extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por el dolor de haberla perdido. Yo trabajaba como técnico electrónico en una empresa de telecomunicaciones. Tenía un sueldo decente, suficiente para mantener la casa y pagar los estudios universitarios de Rodrigo, pero no mucho más que eso. Era un trabajo estable, pero sin grandes perspectivas de crecimiento, especialmente para alguien de mi edad. Rodrigo había decidido estudiar ingeniería industrial, una carrera cara en una universidad privada prestigiosa. Con lo que ganaba en mi trabajo, apenas alcanzaba para cubrir la cuota mensual, los libros, los gastos de transporte y comida. No había dinero para lujos, para salidas, para las cosas que un joven de 18 años quiere hacer. Papá, me decía Rodrigo durante esos primeros meses después de la muerte de Elena, mis compañeros de universidad salen a comer, van al cine, se compran ropa de marca. Yo no puedo hacer nada de eso porque no tenemos plata. Hijo, le respondía, el dinero que tenemos va todo para tus estudios. Cuando te gradúes y consigas un buen trabajo, vas a poder darte todos los gustos que quieras. Pero Rodrigo no veía las cosas de esa manera. Para él, yo era el padre tacaño que no quería gastar dinero en su diversión, el hombre sin ambición que se conformaba con un trabajo mediocre y no luchaba por darle una mejor vida. Lo que Rodrigo no sabía era que yo había empezado a desarrollar una pasión secreta por los inventos electrónicos. En mis horas libres, después del trabajo, me encerraba en el garaje de casa experimentando con circuitos, creando pequeños dispositivos, tratando de resolver problemas técnicos que veía en mi trabajo diario. Al principio eran solo experimentos, maneras de mantener mi mente ocupada para no pensar tanto en Elena. Pero de a poco empecé a crear cosas interesantes. Sistemas de automatización para el hogar, dispositivos de seguridad, mejoras para equipos de telecomunicaciones. Durante los 4 años que Rodrigo estuvo en la universidad, yo gasté cada peso extra que tenía en componentes electrónicos, en herramientas, en libros técnicos. Rodrigo veía estas compras como un capricho caro de su padre viudo, como una manera de desperdiciar dinero que podría haberse usado para mejorar nuestra calidad de vida. Papá, me decía cuando llegaba a casa y veía paquetes con componentes electrónicos, ¿para qué gastas plata en esas porquerías? Con lo que gastaste este mes en resistencias y circuitos integrados, podríamos haber cenado en un restaurante decente. Son cosas para el trabajo, hijo, le mentía. No quería explicarle que esas porquerías eran mi manera de mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Cuando Rodrigo se graduó de ingeniero industrial, yo había perfeccionado 3 inventos que consideraba comercialmente viables. El más prometedor,
Era un sistema de automatización para pequeñas empresas que simplificaba el manejo de inventarios y procesos de producción. Era más barato y más fácil de usar que los sistemas existentes en el mercado. Pero había un problema. Patentar estos inventos y llevarlos al mercado requería una inversión inicial enorme. Necesitaba capital para los trámites legales, para la producción de prototipos, para el marketing. Y yo no tenía ese dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hipotequé la casa donde habíamos vivido con Elena, la casa donde Rodrigo había crecido, para conseguir el capital inicial que necesitaba para desarrollar comercialmente mis inventos. «Papá, ¿te volviste loco?», me gritó Rodrigo cuando le conté que había hipotecado la casa. «¿Cómo podés arriesgar lo único que tenemos por esos juguetitos electrónicos que haces en el garaje?» «Rodrigo», le dije, «confía en mí. Esto va a funcionar. En 2 años vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora». «¿Y si no funciona, papá? ¿Y si perdemos la casa? ¿Dónde vamos a vivir?». «No vamos a perder la casa, hijo, te lo prometo». Era una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, pero era una promesa que tenía que hacer. Rodrigo se graduó en diciembre de 2005 y consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional como ingeniero junior. Su sueldo era 3 veces mayor al mío y por primera vez en su vida tenía independencia económica. A los 6 meses de trabajar, se mudó a su propio apartamento. «Papá», me dijo cuando se fue de casa, «necesito mi espacio. Además, no quiero estar acá cuando perdamos la casa por tus experimentos». Sus palabras me dolieron, pero entendí que era natural que un joven de 23 años quisiera independizarse. Durante los siguientes 2 años, trabajé como un obseso desarrollando mis inventos. Pasaba 8 horas en mi trabajo regular y otras 8 horas en el garaje, perfeccionando prototipos, haciendo pruebas, contactando posibles inversores y clientes. Rodrigo venía a visitarme una vez por mes, siempre con la misma pregunta: «¿Cómo va el negocio de los inventos, papá?». Y yo siempre le respondía con optimismo, aunque la realidad era que estaba quemando mis ahorros muy rápido y la hipoteca de la casa se estaba volviendo difícil de pagar. En 2008, 3 años después de haber hipotecado la casa, finalmente conseguí mi primer cliente importante. Una empresa de logística compró 50 unidades de mi sistema de automatización de inventarios. No era una fortuna, pero era suficiente para demostrar que mis inventos tenían valor comercial. Pero lo más importante de esa primera venta no fue el dinero, sino el contacto que me dio el cliente con otros empresarios. Uno de ellos era un inversionista tecnológico que se interesó en mis otros inventos y me propuso una sociedad. «Don Arturo», me dijo el inversionista, «usted tiene ideas brillantes, pero le falta capital y experiencia en marketing. Yo tengo el dinero y los contactos comerciales. Si formamos una sociedad, podemos hacer mucho dinero juntos». La sociedad que formamos se llamó Tech Solutions. Yo aportaba mis inventos y mi conocimiento técnico. Él aportaba el capital y la experiencia comercial. En el primer año, vendimos 500 unidades de mis sistemas de automatización. En el segundo año, vendimos 2,000. En el tercer año, ya éramos una empresa de 15 empleados con ventas anuales de más de $1 millón. Durante todo este crecimiento empresarial, mantuve un perfil bajo. Seguía viviendo en la misma casa modesta. Seguía manejando el mismo auto viejo. Seguía usando la misma ropa simple. No quería que Rodrigo supiera lo bien que me estaba yendo hasta estar seguro de que el éxito era sostenible. Rodrigo, mientras tanto, había progresado en su carrera corporativa. A los 28 años ya era supervisor en su empresa, ganaba un sueldo excelente, se había comprado un auto nuevo, vivía en un apartamento moderno en el mejor barrio de la ciudad. Cuando venía a visitarme, siempre hacía comentarios sobre mi estilo de vida. «Papá, ¿por qué no te compras un auto nuevo? Ese auto que tenés es una vergüenza. Papá, esta casa necesita renovación urgente. Los muebles son viejos, la cocina es de los años 80, el baño parece de museo». Yo le respondía que estaba cómodo con lo que tenía, que no necesitaba lujos para ser feliz. Lo que no le decía era que cada peso extra que ganaba lo estaba reinvirtiendo en la empresa para hacer crecer el negocio. En 2012, Tech Solutions
se había convertido en una empresa con 50 empleados y ventas anuales de $5 millones. Mis inventos se vendían en 3 países y habíamos desarrollado 5 productos adicionales basados en mis diseños originales. Fue entonces cuando mi socio me hizo una propuesta que cambió mi vida para siempre. Arturo, me dijo, hay una empresa multinacional que quiere comprar Tech Solutions. Nos ofrecen $15 millones. Tu parte serían 7.5 millones. 5 millones de dólares. De técnico electrónico con sueldo modesto a millonario en 7 años. Era más dinero del que había soñado tener en toda mi vida. Pero decidí no vender. En lugar de eso, le compré su parte a mi socio por $3 millones y me quedé como único dueño de la empresa. ¿Por qué no vendí? Porque sabía que Tech Solutions tenía potencial para ser mucho más grande. Y tenía razón. En los siguientes 5 años, la empresa creció hasta tener 200 empleados y ventas anuales de $20 millones. Durante todos estos años de éxito empresarial, mi relación con Rodrigo se había vuelto cada vez más distante. Él estaba ocupado con su carrera, sus ambiciones personales, su vida social. Venía a visitarme cada vez menos frecuentemente, y cuando venía, las conversaciones eran superficiales. «¿Cómo te va en el trabajo, papá?», me preguntaba por cortesía. «Bien, hijo, sin novedades», le respondía. No le mentía técnicamente, pero tampoco le contaba toda la verdad. En 2015, cuando Rodrigo tenía 33 años, conoció a Carla, una arquitecta de 29 años, que venía de una familia acomodada. Se pusieron de novios y al año se casaron. La boda fue en un salón exclusivo, con 200 invitados, todo pagado por los padres de Carla. Durante la boda, me senté en una mesa lateral con algunos familiares lejanos. Rodrigo me había presentado a los invitados como mi padre, que es técnico electrónico. Nada más, como si esa fuera toda mi identidad, toda mi historia. Los padres de Carla, que eran dueños de una cadena de farmacias, me trataron con cortesía educada pero distante. Era evidente que me veían como el padre obrero del novio, alguien de una clase social inferior a la suya. «¿Y usted a qué se dedica, don Arturo?», me preguntó el padre de Carla durante la recepción. «Trabajo en electrónica», le respondí simplemente. «Ah, qué interesante», dijo sin interés real, y cambió de tema inmediatamente. Después de la boda, Rodrigo y Carla se mudaron juntos a un apartamento más grande. Carla había dejado su trabajo para dedicarse a decorar la casa, planear viajes, organizar reuniones sociales. Vivían un estilo de vida que requería los 2 sueldos para mantenerse. Las visitas de Rodrigo se redujeron aún más. Ya no venía solo, siempre traía a Carla, y las conversaciones giraban alrededor de sus planes de viaje, sus compras para la casa, sus ambiciones profesionales. Yo era un oyente silencioso en mi propia casa. En 2017, 2 años después de la boda, Tech Solutions alcanzó su pico de éxito. La empresa valía más de $30 millones y yo había acumulado una fortuna personal de más de 8 millones entre acciones de la empresa, propiedades de inversión y ahorros bancarios. Fue entonces cuando decidí hacer el regalo más grande de mi vida. Rodrigo y Carla habían estado hablando durante meses sobre comprar una casa, pero no conseguían financiamiento para el tipo de casa que querían. Les estaba costando acceder a créditos hipotecarios por el precio elevado de las propiedades que les gustaban. Sin consultarlo con nadie, compré una casa hermosa en el mejor barrio residencial de la ciudad. Una casa de 400 metros cuadrados, con jardín, piscina, garaje para 3 autos, situada en una zona exclusiva donde vivían médicos, abogados, empresarios exitosos. El día que le entregué las escrituras a Rodrigo fue uno de los más felices de mi vida. «Rodrigo», le dije, «esta casa es tuya. Es mi regalo de casamiento atrasado». Rodrigo se quedó helado. «Papá, esta casa debe haber costado una fortuna. ¿De dónde sacaste tanto dinero?» «Ahorré durante muchos años, hijo. Vendí algunas cosas, hice algunas inversiones. Lo importante es que es tuya». No le mentí completamente, pero tampoco le dije que esa casa representaba menos del 10% de mi patrimonio total. Rodrigo y Carla se mudaron a la casa nueva inmediatamente.
Era una casa espectacular, con todos los lujos que una pareja joven podía desear. Carla estaba extasiada, decorando cada ambiente, mostrándole la casa a todas sus amigas, organizando cenas y reuniones sociales. «Don Arturo», me dijo Carla después de mudarse, «no sabíamos que usted tenía tanto dinero ahorrado. Esta casa es increíble». «No tengo tanto dinero, Carla», le respondí. «Simplemente quería que Rodrigo tuviera la casa que se merece». Durante los primeros meses después de la mudanza, Rodrigo me invitaba seguido a almorzar en la casa nueva. Estaba orgulloso de mostrarme cómo habían decorado cada habitación, cómo habían organizado el jardín, cómo habían instalado un sistema de sonido en toda la casa. «Papá», me decía, «gracias a vos tenemos la casa de nuestros sueños. No sé cómo podríamos habértelo agradecido». Era genuinamente agradecido y eso me llenaba de felicidad. Sentía que finalmente había podido demostrarle mi amor de una manera tangible, pero de a poco las invitaciones se fueron espaciando. Rodrigo y Carla empezaron a tener una vida social muy activa, llena de cenas con amigos, reuniones de trabajo, viajes de fin de semana. Ya no tenían tanto tiempo para el padre, que vivía solo en su casa modesta. En 2018, un año después de haberles regalado la casa, Rodrigo me hizo un comentario que me marcó profundamente. «Papá», me dijo durante una de sus visitas esporádicas, «¿no pensaste nunca en mudarte a un apartamento más pequeño? Esta casa donde vivís es muy grande para una sola persona». «¿Por qué me iba a mudar, hijo? Acá viví con tu madre, acá te crié, acá tengo todos mis recuerdos». «Sí, papá, pero es mucha casa para vos solo. Podrías vender esta casa, comprarte un apartamento chico y con la diferencia hacer un viaje, comprarte cosas que necesitas». La sugerencia me sorprendió. Rodrigo estaba sugiriéndome que vendiera la casa familiar, la casa donde había crecido, para comprarme cosas que necesitaba. Como si a los 61 años mi prioridad fuera acumular objetos materiales. «No necesito mudarme, Rodrigo. Estoy cómodo acá». «Está bien, papá, era solo una sugerencia». Pero la sugerencia había plantado una semilla de preocupación en mi mente. ¿Por qué Rodrigo quería que vendiera mi casa? Unos meses después entendí el verdadero motivo. Rodrigo y Carla habían empezado a tener problemas económicos. El estilo de vida que llevaban era caro, y los dos sueldos ya no alcanzaban para mantener la casa grande, los viajes frecuentes, las cenas en restaurantes caros, la ropa de marca. «Papá», me dijo Rodrigo en una de sus visitas, «¿vos no tendrías algún dinero ahorrado que me puedas prestar? Tenemos algunos gastos importantes este mes». «¿Qué tipo de gastos?», le pregunté. «Cosas de la casa, algunas deudas de tarjeta de crédito, nada grave». Le presté $5,000 sin hacer preguntas. Un mes después me pidió otros $3,000. 6 meses después otros $8,000. En total, durante el año 2019, le presté $20,000 que nunca me devolvió. Para mí, era dinero que podía permitirme perder, pero me preocupaba la tendencia. «Rodrigo», le dije después del último préstamo, «¿estás teniendo problemas económicos serios?» «No, papá, son gastos temporales. En unos meses vamos a estar mejor y te devolvemos todo». Pero los meses pasaron y nunca mencionó la devolución del dinero. En 2020, con la pandemia, Tech Solutions se enfrentó a algunos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La demanda de sistemas de automatización se disparó porque las empresas necesitaban reducir contacto humano en sus procesos. Nuestras ventas crecieron 40% ese año. Pero Rodrigo no tuvo la misma suerte. Su empresa multinacional hizo recortes de personal, y aunque él no perdió su trabajo, sí perdió varios beneficios, y su sueldo se redujo significativamente. Carla, que no trabajaba desde el casamiento, no tenía ingresos propios. «Papá», me dijo Rodrigo en una de sus llamadas telefónicas, ¿podés ayudarnos con algunos gastos? La situación está difícil y no llegamos a fin de mes. ¿Cuánto necesitas, hijo? ¿Podrías ayudarnos con $2,000 mensuales durante algunos meses? $2,000 mensuales era una suma importante, pero yo podía permitírmelo. Durante 6 meses les transferí esa cantidad religiosamente. Ellos nunca me dijeron gracias explícitamente, simplemente asumieron que era mi obligación ayudarlos.
Cuando la situación económica empezó a normalizarse y le dije a Rodrigo que iba a suspender las transferencias mensuales, su reacción me sorprendió. ¿Por qué, papá? Nosotros todavía necesitamos esa ayuda. Rodrigo, vos ya estás trabajando normalmente otra vez. Carla podría conseguir trabajo también. Carla no necesita trabajar, papá. Además, ya nos acostumbramos a contar con tu ayuda. Ya se habían acostumbrado a contar con mi ayuda, como si fuera una obligación permanente, no una ayuda temporal. En 2021, decidí hacer algo que había postergado durante años. Contraté a un contador privado para organizar todas mis finanzas y planificar mi jubilación. Quería tener un panorama claro de mi patrimonio y diseñar una estrategia para los próximos años. Los números que me mostró el contador me impresionaron incluso a mí. Entre Tech Solutions, las propiedades de inversión que había comprado durante los años de bonanza y los ahorros acumulados, mi patrimonio neto era de 8.3 millones de dólares. Don Arturo, me dijo el contador, usted es un hombre muy rico. Podría jubilarse mañana y vivir cómodamente el resto de su vida sin tocar el capital principal. Era verdad, pero yo no tenía intención de jubilarme. Tech Solutions era mi pasión, mi propósito de vida. Sin embargo, sí decidí hacer algo con esa información. Era hora de planificar mi herencia. Rodrigo era mi único hijo, y toda mi fortuna estaba destinada a ser suya algún día. Pero quería estructurar las cosas de manera inteligente, para que recibiera la herencia de forma gradual y responsable. Le pedí al contador que diseñara un plan donde Rodrigo recibiría el 20% de mi patrimonio cuando yo cumpliera 70 años, otro 30% cuando cumpliera 75 y el 50% restante cuando yo muriera. Era una manera de asegurarme de que aprendiera a manejar cantidades grandes de dinero gradualmente. Pero para que este plan funcionara, Rodrigo tenía que saber que existía. No podía seguir ocultándole mi situación financiera para siempre. Decidí que le contaría la verdad cuando cumpliera 65 años, en mi próximo cumpleaños. Los meses previos a mi cumpleaños número 65 fueron de mucha reflexión. ¿Cómo iba a reaccionar Rodrigo cuando se enterara de que su padre técnico electrónico era en realidad millonario? ¿Se sentiría traicionado por haberle ocultado la verdad durante tantos años? ¿O se alegraría de saber que tenía un futuro económico asegurado? Mi cumpleaños número 65 fue en marzo de 2022. Rodrigo y Carla vinieron a almorzar a casa, como habían hecho en los últimos años. Después del almuerzo, cuando Carla estaba ayudando a lavar los platos, le pedí a Rodrigo que se quedara conmigo en el living. «Rodrigo», le dije, «hay algo importante que tengo que contarte». «¿Qué cosa, papá?» «Durante todos estos años, desde que murió tu madre, he estado construyendo algo muy grande, algo que va a cambiar tu vida cuando yo ya no esté». Le conté toda la historia. Los inventos en el garaje, la hipoteca de la casa familiar, la formación de Tech Solutions, el crecimiento de la empresa, las ventas millonarias, las inversiones inmobiliarias, todo. Rodrigo me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante varios minutos largos. Finalmente me dijo, «Papá, ¿me estás diciendo que sos millonario?» «Sí, hijo, y todo esto va a ser tuyo algún día». Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de alegría o sorpresa positiva, vi en sus ojos algo que parecía ser cálculo, evaluación, planificación. «¿Cuánto dinero tenés exactamente?» «Más de 8 millones de dólares». «¿Y cuándo voy a heredar ese dinero?» La pregunta me incomodó. «No. Gracias, papá, por trabajar tanto para asegurar mi futuro. No puedo creer que hayas construido todo esto. Solo, ¿cuándo voy a heredar ese dinero?» Le expliqué el plan de herencia gradual que había diseñado con el contador. El 20% a los 70 años, el 30% a los 75, el resto cuando yo muriera. Rodrigo escuchó las cifras con la atención de alguien que está calculando números mentalmente. «Papá», me dijo cuando terminé de explicar, «¿por qué no me contaste esto antes? Podríamos haber planificado mejor nuestras vidas. Quería contártelo cuando fuera el momento apropiado, hijo». «¿Y cuál era el momento apropiado?» «Cuando vos cumplieras 70, cuando te murieras». Había enojo en su voz. No entendía por qué.
si le estaba dando la mejor noticia de su vida. Rodrigo, pensé que te alegrarías de saber que tu futuro económico está asegurado. Me alegraría si hubiera sabido antes. Carla y yo tomamos muchas decisiones financieras durante estos años que habríamos tomado diferente si hubiéramos sabido de tu dinero. Decisiones que habrían tomado diferente. ¿Cómo qué? Como no trabajar, como gastar más dinero del que tenían, como pedirme préstamos que no necesitaban. La conversación no estaba yendo en la dirección que había esperado. Esa noche, después de que Rodrigo y Carla se fueran, me quedé pensando en su reacción. Había esperado gratitud, sorpresa feliz, planes para el futuro. En cambio, había recibido reproche por no haberle contado antes y preguntas sobre cuándo iba a recibir el dinero. En las semanas siguientes, noté un cambio en la actitud de Rodrigo hacia mí. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero también más interesadas. Las conversaciones giraban constantemente alrededor de Tech Solutions, de mis inversiones, de mis planes financieros. «Papá», me preguntaba, «¿cuánto vale exactamente Tech Solutions ahora? ¿Tenés inversiones en el extranjero? Ya hiciste el testamento. ¿Hay manera de acelerar la herencia del 20% que me corresponde a los 70 años?» También empezó a traerme propuestas de inversión, ideas de negocios, sugerencias sobre cómo podría hacer crecer mi patrimonio más rápido. «Papá, Carla tiene un amigo que es corredor de bolsa. Dice que podés duplicar tu dinero en 2 años invirtiendo en acciones tecnológicas». Todo el interés renovado de Rodrigo en mi vida giraba alrededor del dinero. Ya no me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si tenía planes personales. Solo le importaba el patrimonio que iba a heredar. En julio de 2022, 4 meses después de haberle contado sobre mi fortuna, Rodrigo me hizo una propuesta que me dejó helado. «Papá», me dijo durante una de sus visitas, «Carla y yo estuvimos pensando, ¿por qué no vendés tu casa y te venís a vivir con nosotros? ¿A vivir con ustedes?» «Sí, papá, tenemos espacio de sobra en casa. Podés tener tu propia habitación, tu propio baño. Y así no estás solo, estás acompañado por tu familia». La propuesta sonaba considerada, pero algo en su tono me hizo sospechar que había motivos ocultos. «¿Por qué querés que venda mi casa, Rodrigo? Papá, sos una persona mayor que vive sola. ¿Qué pasa si te sentís mal una noche y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te caes, si tenés un accidente doméstico?» Los argumentos eran razonables, pero yo tenía 65 años, no 85. Estaba en perfecta salud, era completamente independiente, tenía una vida social activa con mis antiguos compañeros de trabajo. No necesitaba que me cuidaran como si fuera un anciano inválido. Además, continuó Rodrigo, si vendes tu casa, ese dinero se puede invertir mejor. Carla conoce oportunidades de inversión inmobiliaria que rinden mucho más que tener una casa parada. Ahí estaba la verdad. No querían cuidarme, querían que vendiera mi casa para liberar capital que ellos pudieran ayudarme a invertir. «No quiero vender mi casa, Rodrigo. Acá viví con tu madre, acá tengo mis recuerdos, acá me siento cómodo». «Papá, pero pensá en lo práctico. Si vivís con nosotros, ahorrás todos los gastos de mantenimiento de tu casa. Servicios, impuestos, reparaciones. Ese dinero se puede invertir». Siempre volvía al dinero. Todo se trataba del dinero. «Rodrigo, yo puedo pagar perfectamente el mantenimiento de mi casa. No necesito ahorrar en servicios». «Sí, papá, pero podés optimizar tus recursos». Rechacé la propuesta de mudarme con ellos, pero Rodrigo no se dio por vencido. Durante los meses siguientes, siguió insistiendo con diferentes argumentos. A veces era por mi seguridad, a veces por mi soledad, a veces por mi salud. Pero siempre terminaba sugiriendo que vendiera mi casa. En diciembre de 2022, las cosas empeoraron. Rodrigo y Carla habían estado gastando dinero como si ya fueran herederos multimillonarios. Habían renovado completamente la casa que les había regalado, comprando muebles carísimos, electrodomésticos de última generación, un auto nuevo para Carla. «Papá», me dijo Rodrigo cuando le pregunté sobre todos esos gastos, «ahora que sabemos que el dinero está asegurado para el futuro, podemos permitirnos vivir mejor. Pero Rodrigo, ese dinero no es tuyo todavía, sigue siendo mío». «Sí, papá, pero va a ser mío.
y mientras tanto podemos disfrutar un poco de la vida. La lógica me parecía peligrosa. Estaban gastando dinero que no tenían basándose en una herencia futura. ¿Qué pasaba si yo vivía 20 años más? ¿Qué pasaba si tenía gastos médicos enormes que redujeran mi patrimonio? ¿Qué pasaba si cambiaba de opinión sobre mi testamento? En febrero de 2023, la situación se volvió insostenible. Rodrigo y Carla habían acumulado deudas importantes con sus nuevos gastos y vinieron a pedirme un préstamo de $50,000. Es solo temporal, papá. Cuando reciba mi primera parte de la herencia en 3 años, te devuelvo todo con intereses. $50,000 no era una suma que yo no pudiera permitirme, pero era mucho dinero para prestar sin garantías. Rodrigo, ¿por qué necesitas tanto dinero? Tenemos algunas deudas de tarjeta de crédito, el préstamo del auto de Carla, la renovación de la casa. Nada grave, pero necesitamos consolidar todo. ¿Cuánto debes en total? Unos $80,000. $80,000 de deuda para una pareja que ganaba buenos sueldos era una cifra alarmante. ¿Cómo llegaron a deber tanto dinero? Papá, no es tanto dinero considerando lo que vamos a heredar en el futuro. Otra vez la herencia futura como justificación para gastos presentes. Rodrigo, la herencia no justifica endeudarse ahora. Tenés que vivir según tus ingresos actuales, no según el dinero que vas a recibir en años futuros. Papá, vos no entendés. Ahora que sabemos que somos ricos, no podemos seguir viviendo como pobres. No son ricos, Rodrigo. Yo soy el que tiene dinero. Ustedes tienen deudas. La conversación se puso tensa. Rodrigo se enojó porque no quise prestarle los $50,000 sin condiciones. Yo me enojé porque él consideraba que mi dinero ya era suyo. Terminamos discutiendo por primera vez en años. Papá, me dijo antes de irse, espero que reconsideres tu decisión. Somos tu familia. Deberías ayudarnos cuando lo necesitamos. Te ayudo cuando realmente lo necesitas, hijo. Pero esto no es una necesidad. Es consecuencia de malas decisiones financieras. Después de esa discusión, Rodrigo no me habló durante 2 meses. No me llamó, no vino a visitarme, no respondía a mis mensajes. Era como si me estuviera castigando por no darle el dinero que consideraba suyo por derecho. En abril de 2023, cuando finalmente volvió a hablarme, fue para contarme que él y Carla habían decidido refinanciar la casa que les había regalado. Papá, necesitamos liberar capital para saldar las deudas. El banco nos aprobó una hipoteca por $200,000 sobre la casa. $200,000 de hipoteca sobre una casa que les había regalado libre de deudas. Rodrigo, ¿estás hipotecando la casa que te regalé? Sí, papá, pero es solo temporal. Cuando reciba mi herencia, cancelo la hipoteca inmediatamente. ¿Y si no podés pagar las cuotas de la hipoteca? Vamos a poder pagarlas, papá. Tenemos trabajo estable. ¿Y si perdés el trabajo? ¿Y si hay otra crisis económica? Papá, deja de pensar en lo peor, todo va a salir bien. La imprudencia financiera de Rodrigo me tenía muy preocupado. Habían convertido una casa libre de deudas en una carga financiera de $200,000. Y todo porque consideraban que mi dinero era garantía de su futuro. Durante los meses siguientes, mi relación con Rodrigo se deterioró aún más. Él estaba resentido porque no lo ayudaba económicamente en la medida que él esperaba. Yo estaba desilusionado porque había descubierto que mi hijo me veía principalmente como una fuente de dinero, no como un padre. Las visitas se volvieron esporádicas y tensas. Cuando venía, siempre había algún pedido económico disfrazado de conversación familiar. Papá, ¿sabes que hay una oportunidad de inversión en un emprendimiento inmobiliario? Papá, ¿consideraste la posibilidad de hacer una donación en vida para que nosotros podamos aprovechar el dinero ahora que somos jóvenes? En agosto de 2023, decidí tomar una medida drástica. Cambié mi testamento. En lugar de dejarle todo a Rodrigo, dividí mi herencia en 3 partes. 40% para Rodrigo, 30% para obras de caridad y 30% para crear una fundación educativa para jóvenes de bajos recursos. No le conté a Rodrigo sobre este cambio. Quería ver si su actitud hacia mí mejoraba por cuenta propia o si seguía viendo nuestra relación principalmente en términos económicos. Lamentablemente, la actitud de Rodrigo no mejoró.
Al contrario, empeoró. En octubre de 2023 me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Papá, me dijo durante una de sus visitas, Carla y yo estuvimos pensando que podrías mudarte a un hogar de ancianos. ¿Un hogar de ancianos? Rodrigo, tengo 66 años y estoy perfectamente bien de salud. Sí, papá, pero en el hogar de ancianos vas a estar mejor cuidado. Vas a tener compañía de gente de tu edad. Vas a tener actividades organizadas. ¿Y qué pasa con mi casa? Bueno, si te mudas al hogar de ancianos, podrías vender la casa. Con ese dinero, podés pagar el hogar durante muchos años y el resto se puede invertir para que genere más rendimientos. Otra vez la insistencia en que vendiera mi casa, pero esta vez con la sugerencia adicional de que me fuera a vivir a una institución. Rodrigo, no necesito ir a un hogar de ancianos. Estoy bien viviendo solo. Papá, pero pensá en el futuro. ¿Qué pasa cuando seas más viejo? ¿Qué pasa cuando necesites cuidados médicos? En el hogar de ancianos ya vas a estar instalado, ya vas a conocer el lugar. Los argumentos eran los mismos de siempre, pero ahora con una urgencia diferente. Como si Rodrigo estuviera apurado porque yo tomara esas decisiones financieras. ¿Por qué tenés tanta prisa porque venda mi casa, Rodrigo? No tengo prisa, papá. Solo quiero que planifiques tu futuro de manera inteligente. Mi futuro está perfectamente planificado tal como está. En diciembre de 2023, las cosas llegaron a un punto de quiebre. Rodrigo y Carla estaban enfrentando dificultades para pagar la hipoteca de la casa que habían contraído. Las cuotas mensuales eran más altas de lo que habían calculado y sus ingresos no alcanzaban para cubrir todos sus gastos. Papá, me dijo Rodrigo en una llamada telefónica desesperada, necesitamos que nos ayudes con las cuotas de la hipoteca. Son $3,000 por mes. ¿$3,000 por mes? Rodrigo, eso es más de lo que gana mucha gente en un mes completo. Sí, papá, pero es temporal, solo hasta que reciba mi herencia. Tu herencia no llega hasta dentro de 2 años, hijo. ¿Esperás que yo pague $3,000 mensuales durante 2 años? Esos son $72,000. Papá, vos tenés el dinero. Para vos $72,000 no es nada. No es que no tenga el dinero, Rodrigo, es que ustedes se endeudaron irresponsablemente y ahora quieren que yo pague las consecuencias. Papá, si no nos ayudás vamos a perder la casa que yo les regalé y que ustedes decidieron hipotecar contra mi consejo. La conversación terminó mal. Rodrigo me colgó el teléfono furioso, y yo me quedé con una mezcla de enojo y tristeza que no había sentido en años. Durante las siguientes semanas, Rodrigo me llamó varias veces más, cada vez más desesperado, pidiendo ayuda con la hipoteca. Yo mantuve mi posición, no iba a subsidiar su irresponsabilidad financiera. Fue entonces cuando Rodrigo tomó la decisión que cambió todo para siempre. En enero de 2024, me llamó y me dijo, papá, si no nos vas a ayudar económicamente, al menos podés venir a vivir con nosotros para colaborar con los gastos de la casa. ¿Colaborar con los gastos? Sí, papá. Podés aportar para el mantenimiento, los servicios, la comida. Así todos salimos beneficiados. Querían que fuera a vivir con ellos como inquilino pagador en la casa que yo les había regalado. Rodrigo, esa casa es un regalo que les hice. No voy a pagar por vivir en una casa que les regalé. Papá, pero vos tenés dinero y nosotros necesitamos ayuda. Tengo dinero porque trabajo y ahorro responsablemente. Ustedes necesitan ayuda porque gastan irresponsablemente. En febrero de 2024, la situación se volvió desesperante para Rodrigo y Carla. No podían pagar la cuota de la hipoteca y el banco les había mandado una intimación de pago. Tenían 30 días para ponerse al día o comenzarían el proceso de ejecución hipotecaria. Papá, me dijo Rodrigo cuando vino a visitarme, esta es nuestra última oportunidad. Si no nos ayudas ahora, vamos a perder la casa. Es la casa que yo les regalé, Rodrigo. Si la pierden, es porque ustedes tomaron malas decisiones financieras. ¿Entonces nos vas a dejar que perdamos la casa? Yo no los voy a dejar perder nada. Ustedes se van a dejar perder la casa por haber sido irresponsables con el dinero. Rodrigo se puso furioso. Papá, vos tenés $8 millones y no querés ayudar a tu propio hijo con $30,000 para salvar su casa. No se trata de los $30,000, Rodrigo. Se trata de que aprendas las consecuencias de tus decisiones.
¿Consecuencias? Papá, la consecuencia de que no me ayudes es que tu hijo va a quedar en la calle. La consecuencia de ayudarte siempre que tomas malas decisiones es que nunca vas a aprender a ser responsable. Esa conversación fue el comienzo del final. Rodrigo se fue de mi casa ese día diciendo que no entendía cómo podía tener un padre tan egoísta, tan tacaño, tan insensible al sufrimiento de su propia familia. Durante las siguientes semanas, Rodrigo me bombardeó con llamadas, mensajes, emails, pidiendo ayuda con la hipoteca. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Papá, por favor, no podés dejar que perdamos la casa. Papá, pensá en Carla, ella no se merece esto. Papá, ¿cómo vas a poder vivir tranquilo sabiendo que tu hijo perdió su casa por tu culpa? Yo mantuve mi posición. No iba a rescatar a Rodrigo de las consecuencias de sus propias decisiones. Si había aprendido algo en mis 66 años de vida, era que la gente no cambia hasta que enfrenta las consecuencias reales de sus acciones. En marzo de 2024, finalmente ocurrió lo inevitable. El banco ejecutó la hipoteca y Rodrigo y Carla perdieron la casa. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño, vender el auto de Carla, cancelar sus tarjetas de crédito, reducir drásticamente su nivel de vida. El día que perdieron la casa, Rodrigo vino a verme. Estaba furioso, desesperado, lleno de resentimiento. Papá, me dijo, espero que estés contento. Por tu culpa perdimos la casa. No perdieron la casa por mi culpa, Rodrigo. La perdieron porque se endeudaron irresponsablemente. Vos podrías haber evitado todo esto con solo firmar un cheque. Sí, podría haber evitado las consecuencias de sus malas decisiones, pero eso no los habría ayudado a aprender a tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Aprender? Papá, lo único que aprendí es que tengo un padre que prefiere ver a su hijo sufrir antes que ayudarlo. Lo que prefiero es ver a mi hijo aprender a ser responsable antes que convertirse en un dependiente permanente de mi dinero. Esa conversación duró 2 horas. Fue la discusión más intensa que habíamos tenido en nuestras vidas. Rodrigo me acusó de ser egoísta, tacaño, mal padre. Yo le respondí que él era irresponsable, manipulador, interesado solo en mi dinero. Al final de la discusión, Rodrigo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, tú solo me estorbas. Estorba tu dinero que no querés compartir. Estorba tu moralina sobre responsabilidad. Estorba tu presencia en mi vida. Si no vas a ayudarme, mejor aléjate de mí para siempre. ¿Te estorbo, Rodrigo? Sí, papá, me estorbás. Me estorbás porque tenés todo lo que yo necesito y no me lo querés dar. Me estorbás porque me haces sentir culpable por querer vivir bien. Me estorbás porque me recordás permanentemente que dependes de vos. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Después de 25 años tratando de ser el mejor padre posible, después de haberle regalado una casa, después de haberle prestado dinero múltiples veces, después de haber trabajado durante décadas para asegurar su futuro económico, mi hijo me decía que yo solo le estorbaba. Si te estorbo tanto, Rodrigo, ¿qué querés que haga? Quiero que te alejes de mi vida. Quiero que me dejes en paz. Quiero que pares de juzgar mis decisiones y mis gastos. Quiero que me des el dinero que me corresponde y después desaparezcas. ¿El dinero que te corresponde? Sí, papá. El dinero que voy a heredar. Dámelo ahora y después no me molestes más. Ese dinero no te corresponde hasta que yo me muera, Rodrigo. Bueno, entonces esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Mi propio hijo había expresado el deseo de que yo muriera pronto para poder heredar mi dinero. No había manera de malinterpretar esas palabras. Rodrigo, le dije con una calma que no sabía que tenía, creo que es mejor que te vayas ahora y que no vuelvas hasta que puedas hablar con respeto sobre tu padre. Perfecto, papá. Me voy y no vuelvo nunca más. Rodrigo se fue de mi casa ese día y cumplió su promesa. No volvió nunca más. Hace 2 semanas de esa conversación y no he sabido nada de él. No me llamó, no me escribió, no me buscó. Desapareció de mi vida como si yo fuera realmente un estorbo del que se había liberado. Durante estos días de silencio, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre
y empezó a verme solo como una fuente de dinero. ¿En qué momento el amor filial se convirtió en interés económico? También he tenido tiempo para tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Si Rodrigo considera que solo le estorbo, entonces es hora de que actúe en consecuencia. Es hora de que le demuestre lo que significa realmente perder mi estorbo. Ayer llamé a mi abogado y modifiqué completamente mi testamento. Rodrigo ya no hereda el 40% de mi patrimonio. Ahora hereda exactamente $50,000, suficiente para pagar un año de alquiler de un apartamento modesto. Los otros 8.25 millones van todos a obras de caridad. También llamé al gerente de Tech Solutions y le comuniqué mi decisión de vender la empresa. Hay varios compradores interesados y las negociaciones van a comenzar la semana que viene. Con lo que reciba de la venta, voy a crear una fundación educativa que va a llevar mi nombre, pero que va a ayudar a jóvenes de bajos recursos a estudiar carreras técnicas. ¿Por qué vendo Tech Solutions? Porque no quiero que cuando yo muera, Rodrigo trate de reclamar la empresa como parte de su herencia. Quiero que todo esté liquidado, todo esté donado, todo esté fuera de su alcance antes de que yo muera. También tomé otra decisión importante. Me voy a mudar de esta ciudad. Voy a comprar una casa en la costa, lejos de acá, donde Rodrigo no pueda encontrarme si algún día cambia de opinión y decide buscarme. Si él quiere que desaparezca de su vida, voy a desaparecer literalmente. Pero antes de irme hay una cosa más que tengo que hacer. Le voy a mandar a Rodrigo una carta explicándole todas las decisiones que tomé después de nuestra última conversación. Quiero que sepa exactamente cuánto dinero perdió por haberme dicho que solo le estorbo. En la carta le voy a explicar que el estorbo que quería sacar de su vida era su única oportunidad de ser millonario. Le voy a explicar que los $8 millones que iba a heredar ahora van a ir a jóvenes que sí valoran las oportunidades que reciben. También le voy a explicar que el padre al que consideraba un estorbo había trabajado durante 25 años para asegurar su futuro económico, que había sacrificado comodidades, lujos, viajes, para reinvertir cada peso en hacer crecer su herencia. Y le voy a explicar que cuando alguien te dice que solo estorbas, la respuesta apropiada es alejarse para siempre, porque nadie debería tolerar que lo traten como un estorbo, ni siquiera su propio hijo. La carta está escrita, el testamento está cambiado, las ofertas para vender Tech Solutions están sobre mi escritorio, la casa en la costa está en proceso de compra. En 2 meses voy a desaparecer de la vida de Rodrigo para siempre, exactamente como él quería. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre traicionado por su propio hijo, quiero contarte algo muy importante. Si alguien te dice que solo estorbas, aunque sea tu propio hijo, créele y actúa en consecuencia. Durante años traté de justificar la actitud de Rodrigo hacia mí. Me convencí de que era inmaduro, que iba a cambiar, que en el fondo me quería aunque no lo demostrara. Pero cuando alguien te dice explícitamente que solo estorbas, no hay manera de malinterpretarlo. Rodrigo quería mi dinero sin mi presencia. Quería los beneficios de ser mi hijo sin las responsabilidades de tratarme como su padre. Quería la herencia sin el heredante. Bueno, ahora va a tener su deseo cumplido. Ya no va a tener que lidiar conmigo. Pero también se va a quedar sin los $8 millones que iba a heredar, porque resulta que el estorbo que quería sacar de su vida venía acompañado de la fortuna más grande que va a haber en su vida. Durante años me pregunté si había sido buen padre para Rodrigo. Ahora sé que fui demasiado buen padre. Le di demasiado, lo protegí demasiado, lo ayudé demasiado. Le enseñé que podía faltarme el respeto sin consecuencias, que podía tratarme mal, porque yo siempre iba a estar ahí. Pero las lecciones más importantes de la vida se aprenden cuando es demasiado tarde para cambiar las cosas. Rodrigo va a aprender que los padres no son estorbos cuando ya no tenga padre. Va a aprender que el dinero no se hereda automáticamente cuando ya no haya herencia que recibir. ¿Estoy siendo muy duro con mi hijo? Tal vez. Pero durante 25 años él fue muy duro conmigo. Durante años me trató como si fuera su empleado personal, su banco privado, su plan de jubilación.
Durante años me hizo sentir que mi valor como padre dependía de cuánto dinero le podía dar. Ahora es hora de que aprenda a vivir sin el estorbo de su padre. Es hora de que aprenda a construir su propio futuro económico sin depender de una herencia. Es hora de que aprenda que el respeto no es opcional, especialmente hacia las personas que te aman. La carta para Rodrigo la voy a enviar el día que firme la venta de Tech Solutions. Ese día se va a enterar de que el estorbo que echó de su vida se llevó consigo $8 millones, que ahora van a ir a gente que realmente los necesita y los va a valorar. Contame desde qué país me estás escuchando. Y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas que te aman. Porque al final del día, cuando le decís a alguien que solo te estorba, tenés que estar preparado para las consecuencias de esas palabras. Rodrigo va a pasar el resto de su vida sabiendo que por un momento de enojo, por unas palabras crueles, perdió la oportunidad de ser millonario. Va a saber que el padre al que consideraba un estorbo era en realidad su única oportunidad de tener seguridad económica para toda la vida. Y yo voy a pasar el resto de mi vida sabiendo que hice lo correcto, que no permití que mi hijo me faltara el respeto, que no toleré que me tratara como un estorbo, que mantuve mi dignidad, aunque eso significara perder a mi único hijo para siempre, porque a veces en la vida hay que elegir entre ser amado y ser respetado. Y cuando no podés tener las dos cosas, siempre es mejor elegir el respeto, incluso si eso significa estar solo, incluso si eso significa romper lazos familiares, incluso si eso significa que tu propio hijo nunca va a entender lo que perdió hasta que sea demasiado tarde.